Dos o tres cosillas. En primer lugar, sí es cierto que existe una tecnología para evitar las emisiones de vertederos, pero la realidad hoy en día es que el porcentaje que se recupera del gas que se produce es bastante bajo, es bastante bajo. En el estudio nosotros considerábamos un 15% y por la información, la prospección que hicimos, es una cifra la que hemos considerado alta probablemente. Y en segundo lugar, reciclar en el sentido más amplio. El compostaje no deja de ser una manera de reciclar. Hay una materia orgánica de la que se puede sacar un compost. Reciclar es una manera de aprovechar unos recursos que al final son limitados. Y en ese sentido es imprescindible reciclar, ¿no? Efectivamente, a la hora de reciclar o a la hora de plantearse un reciclado hay que hacer un estudio amplio, entre otras cosas, del mercado del producto que vas a sacar. Pero esto no deja de ser un estudio de mercado y un estudio económico-científico de qué se va a hacer con ese producto reciclado. Mirad, en España seguimos con el concepto basura. En Europa el concepto es mina urbana. Sí, bueno, ante la, digamos, no presencia de Rafael Apraiz, me han comentado si podemos, digamos, automoderarnos en esta jornada, ¿no? Yo desde mi punto de vista, desde luego, prefiero dejar que seáis vosotros los asistentes los que nos planteéis o planteéis cualquier pregunta, cualquier debate o cualquier tema que pueda ser de interés, que no promocionarlo nosotros. De todas maneras, sí que hay cosas que es muy interesante, digamos, debatir dentro de esta problemática de los residuos, ¿no? Y quizás yo quisiera ser un poco como el abuelito en este momento y decir que probablemente ni utilizar solo vertederos y el dicho ese que se decía no hace mucho, llenar de altiplanicies peruanas todas las vaguadas conocidas, sea una solución, ni quemar absolutamente todo sea una solución porque produzco energía, ni seguramente cada zona, cada país, cada problemática tendrá que buscar cuál es la tecnología más conveniente. Yo creo que al final esos estudios que se hacían antiguamente, que de aquello que llamamos ordenación territorial, que se supone que más o menos definían cómo utilizábamos un territorio y cómo utilizamos un territorio en todos los sentidos, es decir, y qué hacíamos con los residuos que se producían en ese territorio. Ese creo que es el planteamiento de origen al que tenemos que ir. Yo no veo... es que hay muchas cosas que se pueden comentar cuando hablamos de... Es que la solución es hacer compost. Bueno, luego, ¿quién me lo compra? O sea, la solución es quemar, ¿no? Es que la incineración produce... Yo creo que estamos más ante una posición en la cual cada zona, cada país, cada territorio tiene que hacer un análisis de sus circunstancias concretas para ver qué soluciones tiene en su problemática concreta. Esto es un poco lo que nosotros intentamos desde MAC, planteando únicamente una tecnología para que gente que pueda utilizarla la utilice. Yo ya sé que en una población de 150 habitantes no se puede pensar en una tecnología de este tipo, pero sí hay sitios donde sí se puede pensar. Entonces, yo creo que eso es un poco el no intentar metodologizar y decir una única tecnología es la que puede dar la solución, sino que abrir el abanico, ver qué es lo que hay en el mercado, cómo lo tengo, incluso si hay que inventar algo, inventémoslo, pero hagámonos cada uno el traje a medida, ¿no? Io sono a svantaggio perché capisco il 60-70%, ma due cose vorrei dire. Ha ragione, ogni paese ha il suo modello, perfetto, ma noi facciamo parte di Europa e come Europa noi paesi abbiamo deciso di fare una direttiva rifiuti che significa che piano piano la discarica sparisce. Ancora non c'è il divieto totale, ma c'è già il divieto di mandare in discarica materiale non trattato e questo in molti paesi non lo stanno rispettando, Italia prima. Quindi non dobbiamo dimenticare questo, perché
prima o poi Europa arriva, perché ne facciamo parte, abbiamo deciso noi, cioè Europa non ha preso questa decisione dicendo lo facciamo perché siamo bravi, la decisione è stata presa perché collettivamente noi l'abbiamo preso, ok? Seconda cosa, il compost. Io sono direttore dell'Associazione di compostatori in Italia. Noi, i dati che abbiamo pubblicato venerdì scorso fanno vedere che in Italia il 13% di tutti i rifiuti italiani vengono trattati in impianti di compostaggio e sono rifiuti selezionati, rifiuti da raccolta separata. 4.200.000 tonnellate di rifiuti selezionati in 250 impianti. E abbiamo prodotto nel 2010 1.400.000 tonnellate di compost. È stato tutto venduto. Il mercato c'è, ma bisogna crearlo il mercato, bisogna vendere il compost, cioè non pensare di farlo e aspettare che arrivino gli agricoltori e dire oh che buono, lo voglio comprare. No, bisogna andare a venderla. E purtroppo chi tratta i rifiuti non capisce la mentalità di chi ha bisogno di fertilizzanti nella sua azienda agricola. Sono due mondi completamente diversi. Noi abbiamo comunque provato in questi ultimi 10 anni ad avvicinare questi due mondi e oggi riusciamo. Oggi molte delle nostre imprese esportano in Libia, Tunisia, Marocco, Libano e fino a poco fa in Siria. Quindi anche questa, dalla parte più povera dei rifiuti, il rifiuto organico, quella che puzza, quella che non ha nessun valore, si può creare valore. Aquí. Buenas, yo una pregunta. Usted dice que en Italia están pagando 500.000 euros al día de multas porque no están siguiendo una normativa. Entonces, si hay normativas y un propio Estado no las sigue, ¿qué podemos hacer nosotros, pequeñas empresas, con respecto a esas normativas? Te lo dico in italiano. Preferisco italiano, sì. Ho capito. Ok, tu mi hai detto che Italia paga ogni giorno 500.000 euro? Non ancora, però di penale, e l'Espagna va a arrivare lo stesso più o meno, da no? primo luglio. Ok, se uno Stato non esegue le norme, come possiamo fare noi per dire allo Stato deve seguire le norme, perché noi dobbiamo le seguire come dite? Come si può fare? La bellezza di Europa è questa, perché la bellezza di Europa è che impone ai Stati di seguire le norme. Io sono inglese di origine e quindi gli inglesi sono sempre criticati perché sono molto poco europeisti, ma io sono molto europeista perché Europa ci dà la possibilità di mettere gli Stati in ordine, e nel settore dell'ambiente è stato soltanto esclusivamente alle direttive europee che noi ci siamo messi in ordine, se no eravamo nella situazione di 25-30 anni fa dove il 95% dei rifiuti finivano in discarica. Quindi abbia fiducia in Europa. Él es Sebastián Ortiz, es el gerente de AESPE, que es la Asociación de Empresas de Alquiladores Sanitarios Portátiles, y le preguntaba que si los Estados miembros no cumplen con la legislación europea, ¿qué pasa y tienen que asumir esas multas? ¿Qué pasa con esas empresas de esos países que incumplen, ¿no?, con la legislación europea? Entonces él le respondía que, bueno, pues que eso es lo que tiene formar parte de la Unión Europea, pues que al final el haber aceptado formar parte de la Unión Europea también supone pues que nos tenemos que someter a la legislación, que bueno, que al final es una forma de unificar un poco los criterios entre los diversos Estados miembros y de ponernos en orden, con lo cual, bueno, pues él comentaba que él creía, ¿no?, en la Unión Europea y bueno, nada más.
Pues no sé si teníais alguna cuestión más, ¿sí? Sí, un comentario. Como ha salido el tema de costes de vertedero, es verdad que el vertedero es muy barato. Incluso sabemos que están bajando precios porque al reducirse la cantidad de residuos que están entrando, sea por la crisis, sea porque vamos incrementando la recogida separada, pues estos precios van reduciendo, ¿no? Entonces, como que no es un incentivo para las arcas municipales empezar a pensar en que tenemos que montar la recogida separada, por ejemplo, de bioresiduos. Lo que sí que es cierto es que el coste de vertedero total, si contamos el coste de la tarifa más el coste de todas las externalidades, y hay un montón de estudios que así lo certifican, que llegan hasta 80 euros tonelada, contabilizadas como externalidades de este coste de vertido, coste de incineración, etcétera, etcétera. Entonces sí que la jerarquía que nos marca, ¿no?, la normativa europea se convierte también en una jerarquía económica. No tenemos que olvidar que estas externalidades de alguna manera las acabamos pagando entre todos, ¿no? Respecto al compost, bueno, yo soy una gran defensora de hacer la recogida separada de la fracción orgánica. Creo que facilita muchísimo las cosas y aparte es la gran fracción de los residuos. Lo que tenemos que tener en mente es que necesitamos implantar el modelo, y estoy absolutamente de acuerdo en que en cada sitio será distinto seguramente, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a cada territorio, urbanísticamente, psicológicamente, socialmente, al tipo de residuo orgánico también que generamos. No debemos tampoco importar modelos de otros sitios, sino encontrar los nuestros. Y además tenemos resultados en España de recogidas que están funcionando muy bien, con unos buenos niveles de impropios, y cambiar un poco la mentalidad de las plantas de compostaje, de ser gestores de residuos a ser instalaciones que buscan obtener un producto, como bien decíais, que podamos después distribuir. Cojamos un plan a un mapa de suelos de España y vemos la gran necesidad de carbono orgánico que tenemos en el suelo. Sí, o sea que, entonces lo que comentabais en Italia, o sea, lo hacéis muy bien, el tema de marketing del compost. Sí. Pues bueno, planteemos este cambio, ¿no? Pasemos de ser de gestores de residuos en nuestras plantas de compostaje o de biodigestión, me es igual, a ser productores, ¿no? A ser fabricantes de este producto, entre comillas, ¿no? que sería el compost, ¿no? Y luego solo un comentario, porque sale muchas veces, y a mí me da como un poco de cuando salen las estadísticas de Europa, los países más avanzados que tienen mucha incineración. Bueno, cuidado, porque pongamos incineración no vamos enseguida a tener unos niveles de reciclaje muy altos. Vamos a hacer los deberes, implantemos recogidas separadas, miremos qué es lo que hacemos, y luego con realmente lo que no se puede valorizar de otra manera, vamos a plantear la incineración. Y cuidado, porque también en muchos de estos países sabemos que en estos momentos hay excedente de capacidad y están llevando residuos de otros sitios, que quizá nos podemos plantear otras alternativas tipo CDR que puedan ir a otras instalaciones sin la necesidad de invertir en nuevas incineradoras, ¿no? Bueno, eran muchas cosas, pero para aportar al debate. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Quería hacer un comentario. Yo estoy de acuerdo esencialmente en lo que has comentado. Efectivamente, la fracción orgánica es una de las asignaturas pendientes que tenemos en España. De hecho, en Cataluña hay bastantes áreas donde está absolutamente implantada, con bastante buen nivel de rendimiento, y en el País Vasco igual, y bueno, en Europa está muy implantada. La quinta fracción es algo habitual. Efectivamente, la gestión de residuos, los gestores de residuos tenemos que pensar que la gestión de residuos tiene varias etapas, ¿no? O varias fases. Una fase es coger el residuo, otro es transformarlo o adecuarlo, y luego es vender lo que sale de ahí, ¿no? Nosotros en el papel recuperado lo tenemos muy fácil porque hay una demanda muy fuerte, pero efectivamente hay algunos residuos que se obtiene el producto o la materia prima secundaria, y luego falla la labor comercial. Pero eso no quiere decir que no sea posible, sino que es un trabajo, pues, en el que hay que profundizar más, ¿no? Y referente a la incineración, yo querría distinguir entre incineración y valorización energética, aunque es algo difuso, y me explico. Efectivamente, yo opino también que a valorización energética debe ir todo aquello que no se puede reciclar, Y el tema de valorización energética o incineración, el problema mayor es la directiva que hay de incineración a nivel europeo. Tiene unas exigencias de recuperación energética muy alta,
muy altas, muy difíciles de cumplir en los países del sur por el tema climático. Un país nórdico, por ejemplo, cuando hay una planta de valorización energética, toda la comarca o en un radio 10, 20 kilómetros, la calefacción procede de esa planta. Digo, claro, en España, pues esa calefacción, si colocamos una planta de este tipo en una zona sur, pues evidentemente no se puede utilizar, ¿no? Entonces ahí hay, yo creo, también algo que habría que revisar, y es las exigencias de la directiva en cuanto a valorización energética. Quizás hay que adaptarlos un poco también al clima o a las zonas climáticas. Y efectivamente una valorización energética es una valorización en sí, pero una incineración es quemar sin aprovechar suficiente energía. Es una forma de eliminación, igual que el vertedero, la incineración pura y dura. Sí, efectivamente coincido en el asunto de la incineración. Pues veo también que hay mucha confusión de ideas. Lo primero que hay que tener claro es que la basura no es un combustible, como combustible es de los peores combustibles que podemos pensar. La incineración es la alternativa, es un tratamiento de basura de residuo cero, simplemente. Es decir, es la solución a la disposición final. Que en el proceso se puede aprovechar la energía, que bueno, nuestros primos del norte la aprovechan mucho mejor que los europeos del sur. Pero de todas formas, y un poco para redondear las ideas que expuse antes con ánimo de crear el debate, pues quisiera hacer dos puntualizaciones que me parecen importantes. Primero, que las palabras tienen carga. Es decir, llamar a la basura mina, pues me parece ya una exageración. Ya con residuo, pues bueno, ya pues un poco, ¿no? Pero pasar de residuo a mina, pues ya me parece un poquito fuerte. Efectivamente, hay iniciativas en el norte de Europa que están abriendo vertederos antiguos para tratar de recuperar metales, de acuerdo. Pero de considerar a un vertedero una mina, pues me parece un poco fuerte. Y el segundo tema, el compost. Bueno, pues el compost al día de hoy no existe. Hoy lo que tenemos es materia orgánica estabilizada. O sea, todavía no sabemos qué es el compost. He oído opiniones científicas discrepantes en el sentido de que, bueno, esto que cualquier residuo tradicionalmente lo hemos dado a comer a los animales o echado en la huerta para hacer lechugas, pues resulta que afecta de alguna manera, he oído comentarios científicos en este sentido, a las enzimas del suelo. Es decir, ¿hasta qué punto es conocido? Entonces me parece muy bien, estoy de acuerdo con la prevención que se ha dado a Europa a la hora de definir el compost. O sea, de momento no tenemos compost hasta que no definamos qué es el compost. Igual que se está haciendo con el combustible derivado de residuos, de clasificarlo, unas calidades, y que sea efectivamente apto una vez analizado el producto que hemos obtenido. Pero no por triturar y fermentar la basura puede ser directamente utilizable con los ojos a ciegas. Es decir, cuidado con estas cosas. Y bueno, les agradezco la paciencia de escucharme y lamento ser tan poco políticamente correcto. Gracias. Bueno, sí, yo voy a contestar. Yo tampoco soy muy políticamente correcto, o sea que no. Bien, una mina es una instalación de la que se obtiene una materia prima que luego se utiliza para industria o para producir o hacer un producto. El concepto mina urbana viene a raíz de que los residuos que se producen en las ciudades pueden ser segregados y utilizados una vez reciclados como materia prima para hacer nuevos productos. De ahí viene el concepto mina urbana. Y referente al tema compost y materia orgánica bioestabilizada, sí es cierto que hay un debate importante que yo personalmente me pierdo en él, ¿no? Pero según la última directiva europea y la transposición que se ha hecho en la nueva ley de residuos, se define compost como aquel producto que se obtiene de la transformación de materia orgánica recogida selectivamente. Esa es la definición. Sí es cierto y conozco que existe un debate en el sentido de que por qué
esto tiene una calidad y lo que no se ha recogido selectivamente tiene otra. Yo ahí me pierdo. Sì, già questo avviene in Italia da 2004, che il compost per noi è soltanto, esclusivamente quello che viene dal trattamento di rifiuti selezionati. Tutto il resto è rifiuto. Quindi il materiale organico stabilizzato che viene dal trattamento di rifiuti misti è rifiuto. Fino a 2004 non era così, ma da 2004 è così. Quali sono le conseguenze di questa? Noi come compostatori abbiamo lottato molto per questa legge. La conseguenza è che il compost viene riconosciuto come prodotto con valore, prodotto certificato, un prodotto che ha dei criteri di contenuto molto molto stringenti, molto severo. Il resto è un rifiuto e copre la discarica, finisce in discarica. E questa normativa, da quando l'introduciamo, la vendita del compost è andato così, perché la gente ha capito che questo è materiale di qualità.